Bienvenidos a una nueva edición de su programa Hablando con Propiedad, el espacio donde exploramos todo lo relacionado con la propiedad horizontal y la gestión de bienes raíces. Antes de comenzar, queremos agradecer a nuestros patrocinadores, quienes hacen posible que este programa llegue a ustedes cada semana. DPH, primera plataforma digital especializada en propiedad horizontal, construcción y administradores de PH. MC Do It Pty, asesoría y administración de propiedad horizontal. Servicio de seguridad privada y centro de entrenamientos Tiger Security Company and Training Center, tu PH protegido a las 24 horas. Esto es Radio Voz PH, la radio de la propiedad horizontal. Comenzamos. Buenos días a todos. En esta mañana queremos darle la bienvenida a este programa Hablemos con Propiedad, donde está pues mi socia Maruquel Retali y mi persona Cecilia Castro. Tenemos un invitado especial para la mañana de hoy con un tema de suma importancia, como es la inteligencia emocional en la gestión de las propiedades horizontales. El licenciado Juan Carlos Córdoba Barraza. Lo tenemos aquí y vamos a leer un poquito de sus estudios y de su experiencia en la materia que vamos a tratar en la mañana de hoy. El licenciado Juan Carlos Córdoba cuenta con estudios en Derecho y Ciencias Políticas y tiene una especialización en consultorías del INCAE Business School. También tiene una formación en metodología GRI 4 para reportes de sostenibilidad y normas ISO 26000 de responsabilidad social por parte de la Red Centroamericana Integrarse y de la Universidad de Valparaíso de Chile. Es un conferencista y coach certificado por la cadena internacional de Jones Maxwell Team para el entrenamiento y desarrollo del liderazgo y ha participado en los procesos de consulta para la creación del Ministerio de Desarrollo Social y elaboración de políticas públicas de juventud, Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva y Ley de Voluntariado de Panamá, la Ley para el Sistema de Garantías y Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, entre otros. El licenciado Juan Carlos Córdoba es un panameño, empresario, líder de la sociedad civil, es socio y director de la empresa Sinergia 507 S.A. y consultor por más de 14 años en experiencia, sobre todo en responsabilidad social empresarial y sostenibilidad de desarrollo social, voluntariado corporativo, manejo de relaciones comunitarias y protección a la niñez y adolescencia, entre otros temas. En este momento, pues le damos la bienvenida al licenciado Córdoba, quien abordará temas de relevancia, sobre todo en aspectos pues, de la inteligencia emocional del individuo, las habilidades de reconocer y regular y comprender estas emociones, tanto en uno mismo como para ayudar también a otras personas que puedan conectarse entre sí, forjar relaciones empáticas, comunicación de manera efectiva, resolver conflictos y expresar los sentimientos. Entre otros temas, tenemos pues al licenciado Córdoba. La licenciada Maruquel Retali va a iniciar el proceso de preguntas y respuestas y le damos pues la bienvenida al licenciado en el tema que es sumamente importante, sobre todo en los PHs, que como sabemos existen infinidad de problemáticas. Cada propietario tiene un punto de vista, el administrador tiene otro y se dan muchos conflictos que al final tenemos que tratar de llevar de la mejor forma. Así que aquí tenemos al licenciado Córdoba que nos va a dar pues toda esta explicación de cómo llevarlos a cabo, cómo manejar esa inteligencia emocional cuando somos administradores, cuando somos miembros de la junta directiva y cuando somos propietarios. Bienvenido, licenciado. Bienvenidos, licenciado Juan Carlos, bienvenido a este programa Hablemos con Propiedad. Bueno, sabemos que este tema, pues podemos quedarnos aquí una semana hablando sobre este tema y no vamos a terminar porque siempre va a haber muchas preguntas y muchas dudas con respecto a este tema que sí sabemos que existe. Hay mucha información en YouTube, en Internet con respecto a la inteligencia emocional, pero queremos que usted nos defina qué es la inteligencia emocional. ¿Y cuál es lo relevante, lo importante para los administradores o la administración de los PHs? Bueno, gracias a ambas. Un placer para mí estar aquí con ustedes hoy, hablando con propiedad.
como bien lo plantea el programa, y encantado de compartir este espacio, Maruquel y Cecilia, gracias por la invitación. Inteligencia emocional es todo en la vida. Yo siempre digo que realmente no prestamos la atención debida a la materia, al tema, pero es parte de nuestra esencia como seres humanos. Es parte de lo que nos distingue de las demás especies, el sentir y poder gestionar emociones. Y precisamente es una de muchos tipos de inteligencia que tenemos como individuos. La inteligencia emocional nos permite poder sentir, reconocer y gestionar las emociones. Son esas características humanas que nos permiten establecer relaciones, reaccionar, actuar, tomar decisiones y manifestar parte de nuestra esencia como seres humanos. Y definitivamente es un componente determinante en nuestra vida, porque no solo define nuestras características, construye gran parte de lo que conocemos como el carácter de las personas. Y ese carácter está definido por cómo reaccionas, cómo te comportas, qué esencia tú le imprimes a tu día a día, a tu actuar en la vida, ¿verdad? Hablar de emociones es hablar de poder identificar alegrías, tristezas, frustraciones, iras, emociones, exaltación, miedo, angustias, preocupaciones, que todos tenemos la capacidad de sentirlas. ¿Cuál es el problema? No todo el mundo tiene la capacidad de reconocerlas y mucho menos de gestionarlas. Entonces, cuando hablamos de la inteligencia emocional, estamos hablando de estos dos últimos elementos, que tú puedas reconocer y desde el reconocimiento de la emoción puedas gestionar las mismas, ¿ya? Porque todos estamos en la capacidad de poder sentirlas. Usted siente algo, pero hay personas que te dicen, no sé qué siento. Entonces, ¿cuán importante es poder sentir frustración? Me siento frustrado. Reconocer la frustración te va a permitir establecer un mecanismo de gestión. ¿Qué hago entonces con este sentimiento? ¿Qué hago con este sentimiento de ira? ¿Qué hago con esta alegría exorbitante que siento en este momento? ¿Cómo puedo reaccionar? No hay emociones malas necesariamente. Las emociones son eso, son emociones. Hay malas gestiones de las emociones, ¿ya? Y pongo un ejemplo concreto. Usted puede tener una mala gestión de la alegría. La gente siempre tiende a pensar que la alegría es buena y la tristeza es mala. No. Usted puede tener una alegría con mucha exaltación, un sentimiento... Mal administrada en este caso. Y mal administrada. ¿Por qué? Porque estás en un contexto en el que no deberías haber reaccionado tan alegremente como lo reaccionaste, ¿no? Entonces, reitero aquí, las emociones no son buenas ni malas. Son malas las gestiones que hacemos de nuestras emociones. Y depende mucho del contexto en el que estemos. Entonces, ahí, una de las preguntas que ustedes nos han hecho es, bueno, ¿qué tan importante es esto en el tema de la administración de las propiedades horizontales? La importancia de esto es que tanto los miembros de las juntas directivas como los administradores no gestionan edificios. Yo siempre les digo, ustedes no administran infraestructura, ustedes administran comunidades de personas. Y las comunidades de personas están llenas de una cantidad de emociones y una diversidad de características humanas que el administrador y los miembros de la junta directiva necesitan estar equipados y habilitados para poder gestionar sus emociones y las emociones de la comunidad, ¿ya? Entonces, la exigencia emocional para un administrador, para un miembro de junta directiva, es mayor que al resto de las personas, o al menos debería ser mayor. Licenciado, en esa línea, ¿cuál de esas emociones usted considera que son más fuertes o que debe aprender a manejar un administrador de un PH? ¿Qué tipo de emociones usted cree que pueden afectar en su gestión profesional, hasta a nivel personal? Las
las emociones mal gestionadas usualmente tienden a ser la ira, la frustración, la tristeza. Digamos, si las queremos caracterizar en tres, ¿por qué catalogo estas tres? Porque son las que usualmente queman al administrador. Son las que usualmente queman al líder de junta directiva, queman a la comunidad. Entonces, usted puede tener una asamblea, usted puede tener una comunidad y en la alegría y en otras emociones se gestionan bien. La gente lo pasa y lo tolera. Pero una ira, una molestia mal gestionada te tumba una comunidad, te tumba una asamblea, te tumba una reunión de directiva. Tira abajo una propuesta y acaba con el entorno de convivencia que necesitamos para poder gestionar los temas que nos unen y nos relacionan a todos. Yo siempre digo, en las comunidades, nosotros no podemos esperar no tener desavenencias. Siempre tenemos desavenencias. En lo más cotidiano tenemos desavenencias que son discrepancias en nuestros hogares, tenemos discrepancias en nuestras oficinas, tenemos desavenencias o discrepancias en el supermercado, cuando tomas un Uber, cuando estás en el parque, tú puedes tener una desavenencia, pero no necesariamente un conflicto. Entonces tenemos que reconocer que una cosa es tener una discrepancia, una desavenencia, y otra cosa muy distinta es tener un conflicto. El conflicto surge mayormente no solo por no ponernos de acuerdo, el conflicto surge y se torna violento cuando no gestionamos adecuadamente las emociones en las que llevamos la discusión, en las que llevamos la conversación. No toda discusión es mala, nosotros aquí estamos discutiendo. Nosotros podemos contrastar opiniones y decir, mira que no estoy de acuerdo, o yo discrepo con lo que tú estás planteando, pero no estamos frente a un conflicto. ¿Por qué? Porque estamos gestionando apropiadamente las emociones que guían nuestra conversación, que caracterizan la relación que estamos teniendo en este momento. Entonces, definitivamente, ira, frustración y tristeza son tres emociones duras, buenas, que todas las sentimos. Mal gestionadas, nos tumban cualquier proceso e incluso acaban con un negocio de administración. No, y cualquier tipo de negocio, licenciado. Yo creo que ahora que hemos visto esta serie de emociones, que sabemos que existe la frustración, la ira, la alegría, bueno, pensamos que la alegría es lo que el estatus que queremos mantener todos, pero sabemos que mal gestionado también puede resultar en una mala negociación, malas decisiones y todo lo demás, porque mal administradas pues no llegamos al objetivo, pero queremos saber cómo, ese punto, ese meollo del asunto, cómo hacemos, qué habilidades debemos tener para poder resolver antes de llegar a ese conflicto, qué debemos hacer para poder tener no llegar al conflicto, no llegar a la pelea, no llegar a la frustración. Sí, y un comentario, disculpa Maruquel, licenciado Córdoba, en ese orden de ideas, recordemos que la ley de propiedad horizontal busca que exista una convivencia pacífica en los PH. Sobre esos parámetros tenemos que desarrollar esas emociones. ¿Por qué? Porque el administrador tiene que en todo momento tratar de ser como un mediador entre el propietario, la junta directiva. Entonces, buscar esa convivencia pacífica que nos va a dar esa paz en esa comunidad que es un PH, que multiplica. Hoy día se están haciendo apartamentos de 15 apartamentos por piso, cuando antes eran 2 y 4. Ahora tenemos proyectos que son, o sea, tú ves la cantidad de puertas, multiplica eso por mínimo 5 personas en cada apartamento. ¿Cuántos por piso? En un edificio de 15, 20 pisos tenemos una barriada. Entonces, sobre ese orden de ideas, pues, licenciado, le agradecemos pues esta participación y sobre todo cómo tratar de gestionar esas emociones de la mejor forma. No, y también, si tú estás hablando de que hay 15 apartamentos por piso, imagínate, vamos a escuchar perros, ahora que los perros son admitidos, son incluidos, vamos a escuchar portazos, gritos, ruidos en los pasillos, o sea que tenemos que aprender a gestionar nuestras emociones. Sí.
para poder vivir en esa que convivencia. cae en el apartamento de abajo, Exacto. o el humo que Los sube olores. arriba, los olores, todo el tema definitivamente administrar comunidades es uno de los retos más duros que puede encontrar un ser humano. Yo creo que es súper importante este tipo de diálogos porque los administradores son entrenados en temas de tecnología, en finanzas, en reportes financieros, son entrenados en sistemas de piscina, de bombeo, en ascensores. Pero lo más importante en el entrenamiento y en la formación, ojo, constante de un administrador, principalmente el administrador, digo, porque la junta directiva cambia. Entonces, por eso me enfoco en el administrador, que es una figura más estable. Exacto. Lo más importante en el equipamiento de un administrador es la inteligencia emocional. Y la inteligencia emocional viene desde la conciencia plena. ¿Qué conciencia plena? Bueno, yo tengo que desarrollar tolerancia, yo tengo que ser resiliente, yo tengo que... ¿Qué cosas dinamitan en mí la ira, por ejemplo? ¿Qué me genera impaciencia? Yo tengo primero que reconocer, hacer una exploración interna muy personal y reconocer cuáles son mis puntos emocionales débiles. ¿Ya? Desde ese reconocimiento de mis debilidades emocionales, entonces tener un plan intencionado, consciente, y empezar a trabajar para poder fortalecerme. Nosotros tenemos que entender que la inteligencia emocional, las emociones son la base de nuestra salud mental. Y como tal, para poder tener salud, al igual que nos recomiendan hacer ejercicios regularmente, comer sano, ir a hacernos aseo dental cada 6 meses, nosotros tenemos que tener e incorporar a nuestra vida un plan de mantenimiento emocional. Entonces, no podemos pretender cosechar éxitos emocionales en la vida sin tener el entrenamiento emocional necesario. Lo mismo que ir a una competencia, una maratón. Usted no puede ir a una maratón de 42 kilómetros sin haber entrenado debidamente e ir escalando. Primero hago 3 kilómetros, luego me voy a una de 5, participo una de 10. Pero ¿qué pasa en nuestra industria? Nosotros traemos personas que jamás ha hecho ni calistenia y los metemos en maratones de 42 kilómetros. Morimos. Una persona que maneja bien el Excel, que es organizada, pero tiene muy pocas competencias emocionales y le pones a administrar un PH, como dice Cecilia, de 532 propietarios. Imagínate. Estás hablando de una comunidad. Le damos cero importancia al tema emocional, manejo de las emociones. No tenemos idea que existe, que podemos entrenarnos en ese sentido. Eso es la receta para un conflicto permanente. Y más allá del conflicto y de la ruptura de la comunidad, pongamos la mirada en la persona. O sea, estamos provocando una devastación en la salud mental de esta persona con el corazón lleno de buenas intenciones. Ay, no, es que estaba desempleada, es que le dimos una oportunidad, es que yo le vi el potencial, perfecto. Pero para explotar el potencial necesitas un plan. Y parte de ese plan es el entrenamiento emocional. Entonces, es fundamental que nosotros tengamos... ¿Y por qué hablo mucho de la conciencia? Pongo un ejemplo con todo respeto, y lo digo con el respeto debido tanto en la institucionalidad como de la persona a la que voy a hacer referencia. Para los desfiles patrios nosotros vimos que tuvimos una crisis climática, digamos, tuvimos una situación ambiental en el país que generó devastaciones en gran parte del territorio nacional. Los desfiles estaban centrados sobre la figura del Meduca y de la rectora de la educación en este momento, que es la ministra Lucy Molinar. Con toda la responsabilidad del mundo, la ministra cancela los desfiles en gran cantidad de provincias. Ojo, ella es la rectora. En la ciudad capital habían desfiles. Pero de todas maneras, su figura como rectora de la educación a nivel nacional estaba también comprometida con esas
miles de estudiantes que dejaron de desfilar en otras provincias, y no solo a eso, que estaban expuestos a los riesgos climáticos en sus respectivas provincias. Servicio de seguridad privada y centro de entrenamientos Tiger Security Company and Training Center. Tu PH protegido a las 24 horas. Como familias, como individuos. Y fíjense qué pase de factura le hace la ciudadanía a la ministra Lucy por estar alegre celebrando las fiestas patrias en una tarima, disfrutando de las tonadas. ¿Era malo lo que estaba haciendo la ministra? Por supuesto que no. No. El contexto en el que ella expresaba una emoción era incorrecto. A eso me refiero con que tú puedes tener ninguna emoción es mala. Estaba alegre, era un momento para estar alegre, pero el resto del país estaba colapsado. Entonces, el contexto hace que la proyección de la alegría sea mala. No sé si pudieron percibir un poco. Sí, exacto. ¿No? Si vieron lo que pasó con ella en las redes, la gente cómo reaccionaba, ¿no? Entonces, estos son ejemplos como muchos otros. Usted no va a llegar a un sepelio rebosante de alegría o a dar unas declaraciones de que se nos vació la piscina y voy alegre. No, tengo que tener plena conciencia de cómo es mi comunidad, saber que no puedo llegar alegre, pero tampoco puedo llegar molesto. Y esto lo ves incluso por escrito. Hablen ustedes de los grupos de WhatsApp en los PH, pues. Ustedes que seguramente tienen eso en su día a día. ¿Ven o no ven la expresión de las emociones en esos grupos? Se ven en cualquier situación, así mande una figurita, sale alguien respondiendo de una vez que esto no es para figuras, esto no es, o sea, siempre se forma un conflicto de cualquier situación. Sí. Hasta la forma como escribe. Cuando lo ves en mayúscula cerrada, esta persona está mínimo en colapso nervioso ahí mismo. O sea, te das cuenta, la persona no tiene que poner ninguna palabra de ninguna descortesía ni malas palabras. Solo con la mayúscula cerrada tenemos. Allí expresa su enojo, su discordia con el tema o la situación que se esté dando. Y le toca pues al administrador armarse de paciencia, tolerancia, como usted lo comentó, que también tendría que hacerse como algún tipo de ejercicio, una preparación para llegar a ese extremo de soportar con respeto, obviamente, no permitir ningún tipo de palabras que vayan a afectar, pero tiene el administrador que tener esa paciencia, que tener esa tolerancia para escuchar. Me parece que la conversación tiene pues que tener esas dos partes, ¿no? Sí. La persona que habla y el receptor que escuche detenidamente, prestando atención, no estar escuchando con el celular chateando, porque eso también puede disparar otro tipo de molestia. Así que me imagino que usted tendrá cualquier cantidad de experiencias en ese sentido. Por ahí hay cuentos y muchos. Fíjense que también hay un fenómeno. Hay personas que escriben algo y no necesariamente en mayúscula, como bien lo planteas. Uno interpreta que la mayúscula es un grito, ¿no? Cuando te escribes en mayúscula cerrada. Pero hay personas que escriben y te escriben muy normal. Pero el que está al otro lado recibiendo el mensaje proyecta en sí mismo las emociones. Entonces interpreta el mensaje correctamente escrito como una agresión. Y se forma una discusión. ¿Por qué? Porque me estás rofeando, porque es que me hablaste golpeado. Porque, a ver, te mandé un mensaje de texto en un grupo de WhatsApp sin mayúsculas cerradas y era una pregunta: ¿por qué te molestas? ¿Por qué? Porque hay una proyección de sus sentimientos y cada quien le imprime su propia interpretación. Ahí la importancia de que el administrador tenga este equilibrio, ¿no? El administrador, si recibe una persona que le habla con ira, tiene que tener la capacidad de no reaccionar desde la misma ira, siempre poder manejar las situaciones, mantener un tono de voz apropiado. No estamos diciendo que sea una persona permisiva, no estamos diciendo aquí en ningún momento que el administrador se tiene que dejar agredir en lo absoluto. El administrador tiene que pedir respeto. Pedimos respeto, evidentemente, desde el respeto que le impartimos a la comunidad. Y eso es lo que nos da a nosotros autoridad para poder exigir un trato correcto, un trato respetuoso y un tono apropiado. Porque aquí también hay un tema de coherencia. Si yo soy una persona volátil y
y mi relación con los propietarios es agresiva de una forma u otra, porque hay violencia pasiva, digamos, entonces yo no tengo la posibilidad de poder exigirle a mi comunidad un trato adecuado. Yo tengo que ofrecer desde la inteligencia emocional cortesía, eficiencia, tolerancia máxima, y esos son elementos que nos permiten a nosotros mediar, ¿no? Entonces ahí vengo yo a ser ese ente mediador como administrador sin no dejar robarme la calma. Eso no significa que no siento ira, eso no significa que no me molesta. Por supuesto que estoy molesto, pero yo puedo expresar mi molestia en el tono que les estoy hablando en este momento, sin necesidad de gritar, sin necesidad de sonar una mesa, sin necesidad de emitir una palabra o hacer una frase ofensiva o ser sarcástico. Yo puedo, a ese punto nosotros tenemos que llegar. ¿Cómo llegamos? Con entrenamiento, con conciencia. Y esto no es un entrenamiento de que vayas a un psicólogo, no. Hay herramientas en TikTok, hay herramientas hoy en día en Instagram, hay un montón de consejos en YouTube. Lo que yo tengo que tener es la conciencia que me permita incluir en mi día a día, en mis hábitos diarios, el desarrollo y el fortalecimiento de mi inteligencia emocional y poder enfrentarme a esos entrenamientos fuera de la cotidianidad, fuera del ejercicio real, poder enfrentar situaciones que me entrenen, que me ayuden a desarrollar esa habilidad para cuando se me presenta el momento en mi trabajo, en la gestión, ya yo tenga la capacidad de poder afrontarlo. Sí, porque hay una gran diferencia, licenciada, cuando tú eres o administrador, o eres vecino, propietario, junta directiva, cuando ya tú estás todo el día pensando y pensando y pensando que la vecina del 20, que el hijo, o sea, si tú tienes esos pensamientos repetitivos en tu mente de que la otra es bochinchosa, que la otra es grosera, que el otro es peleón, o sea, si uno tiene esos pensamientos positivos, uno se llena de esas emociones negativas y claro, cualquier situación te va a hacer explotar, no vas a ser resiliente, no vas a ser comunicativo. Entonces, es importante también ese control de qué es lo que, de tus pensamientos. O sea, pienso yo que una de las maneras de comenzar por algo, o sea, un instrumento básico es tratar, o sea, porque no es fácil, es un entrenamiento, como usted lo dice, es un entrenamiento diario, bien consciente de que tú tienes que tratar de controlar esos pensamientos. Yo no sé si usted tiene alguna técnica, tenga un ejemplo que es de situaciones, ¿no? De personas, bueno, no tiene que ser también un administrador, sino simplemente ser un vecino, que, o sea, el control de los pensamientos, que uno tiene que tratar de cómo se controla esa. Es que definitivamente yo creo que en la comunidad, es para todos en la comunidad, como bien plantea, ¿no? Y yo creo que es súper importante también trabajar un poco la empatía. La empatía es ponerme en los zapatos del otro y eso me permite hacer un análisis rápido de quién es la persona con la que estoy interactuando. Yo no puedo reaccionar de la misma forma con una persona adulta, con una formación, digamos, técnica, profesional, que ha tenido acceso a educación y procesos formativos y pretender manejarme de la misma forma con la que me manejo con un adolescente, por ejemplo, o con la que me manejo con una persona adulta mayor de 65 años, 70 años, 80 años. Entonces, nosotros como propietarios en nuestro rol o como vecinos, miembros de familias, administradores de juntas directivas, uno de los aspectos más importantes es poder reconocer en el otro qué condiciones humanas hay en ese ser, en ese individuo, que lo llevan a asumir el comportamiento que tiene, ¿vale? Entonces, vamos a afrontar situaciones con niños de 6 años, de 8 años, que están siendo niños, ojo, que están siendo niños. Salen mojados de la piscina, mojó el ascensor, juegan brusco en el parque, rompen una lámpara, los niños juegan con piedras. O sea, a ver, tenemos que reconocer la esencia de ese ser, que no es que tiene una protección legal, no.
es que la normativa legal que hay sobre la niñez, por ejemplo, responde a sus características mentales y emocionales. Por eso son inimputables. O sea, usted no puede pretender que el niño razone de la misma forma en que razona un adulto. Y nos pasa a nosotros ahora, transcurrido algunos años, seguro que a ustedes les ha pasado, uy, yo hice tal cosa cuando tenía 20 y pico. Ahora yo no me atrevo. ¿Por qué? Porque teníamos una forma de pensar y de analizar y de medir riesgos sumamente diferentes. Yo quedo frío hoy de pensar en decisiones, experiencias que yo tuve a los 20 y no era adolescente. Entonces, La madurez. exacto, la madurez viene con los años. O sea, eso es fisiológico, no lo podemos evitar. ¿Ves? Entonces, hay un tema de desequilibrios hormonales en el cuerpo que más o menos se regulan y se estabilizan a los 25 años. Por eso se llama adolescencia. Adolecen de la estabilidad hormonal, de los criterios emocionales, de la capacidad de razonamiento y de la madurez apropiada para tomar decisiones al igual que un adulto. Entonces no puedo juzgar a un adolescente o un niño de la misma forma. En esa misma línea y contexto, nosotros en nuestras comunidades tenemos adultos mayores que empiezan un proceso de deterioro cognitivo, que empiezan, no en todos los casos, pero es parte de la vida y nosotros tenemos también que asumir cierto grado de comprensión, de responsabilidad, de empatía para nuestros adultos mayores en nuestras comunidades. Desarrollarles la paciencia, entender que en esa vida de jubilados tienen tiempo y que te van a tocar la puerta de la administración 8 veces al día, porque vieron un papelito, porque la planta se marchitó. ¿Por qué? Porque quiere molestar. Si me lo permiten en buen panameño, quiere joder. No. Sí. No es Sí, ganas de así es, joder. porque eso es lo que uno piensa, eso es lo primero que uno piensa, ya viene otra vez la señora esta a molestar, no tiene nada que hacer. ¿Pero qué piensan que está buscando un adulto mayor? Un Que lo nuevo sentido de vida. Una compañía, tal vez. Compañía, un propósito para poder estar allí, ¿sabes? Viene una persona que tuvo toda su vida productiva, saliendo con agendas, con temas que hacer, y de repente se encuentra en esta comunidad, en este PH, sin nada que hacer más que ver novelas turcas, o ver YouTube. ¿Qué hace el adulto mayor? Entonces nuestras comunidades tienen que prepararse también para poder proveer herramientas a los administradores, a los directivos y a los propios vecinos y tener relaciones sanas con los distintos grupos que hay en la línea de vida. ¿Ya? ¿Cómo me relaciono con Esto es los un punto niños? importante, porque la verdad es que no, en los PHs no, o sea, hasta ahora no sé si pero hacer también actividades, siempre pensamos en la actividad para jóvenes, niños, pero de repente adolescentes, pero no vemos esas actividades de repente para personas que tengan cierta edad, o sean jubilados, estén retirados. Así es. Y la comprensión, ¿no? Que es lo que yo les decía. Y hablaba de esto porque me preguntaba, bueno, ¿pero qué hacemos? ¿Cómo nos entrenamos con esto? Primero, el análisis personal. A ver, hay un sinnúmero, yo no soy psicólogo, entonces no me atrevo, no quiero entrar en una línea que no me corresponde y decirles esto es lo que tienes que hacer. Hablo de la experiencia personal y también, digamos, a nivel organizacional en nuestra oficina, en la gestión de este tipo de comunidades. Nosotros nos encargamos de gestionar comunidades para promover convivencia sobre la base de la norma de la ley 284 de propiedad horizontal, y lo que nosotros tenemos que hacer muchas veces es entrenarnos a nosotros mismos, porque hasta por hacer un taller la gente te llega violenta. Entonces, ¿qué pasa con eso? El día que yo tengo esa situación, yo tengo que buscar entornos de tranquilidad, de serenidad, yo tengo que dedicarme a observar, a leer cosas que relajen mi mente, a escuchar música que me agrade. No voy a decir ningún tipo de música porque todos somos diferentes y hay gente que se relaja escuchando reggaetón, otros que se relajan escuchando música clásica. Es la música que te da tranquilidad, que te da paz. Yo tengo que tener intencionalmente también una agenda que no esté cargada de reuniones y particularmente reuniones conflictivas. Yo tengo que dedicarme ese día a cosas productivas, pero relativamente fáciles y agradables de gestionar. ¿Por qué? Para no alterar emocionalmente la condición en la que yo voy a llegar a esa reunión, a esa asamblea, a esa situación.
Es súper importante también, antes de poder tener asambleas, reuniones de juntas directivas, tener espacios. A mí me gusta mucho hablar de espacios en blanco. Usted saque 30 minutos antes para estar en la cajita de la nada. ¿Qué es la cajita de la nada? 0 celular, 0 correos, 0 libros, 0 televisión, una hoja en blanco. Un lugar silencioso, agradable, a puerta cerrada en la habitación, en la oficina, en el auto. 30 minutitos para pensar en nada. No traer pensamientos de angustia. Yo tengo que proyectar pensamientos positivos, cosas que me emocionen, de mis planes, de mis proyectos de vida, de mis anhelos, de mis sueños, las cosas positivas de mi PH, de mi comunidad, todas esas cosas que me generan tranquilidad, ¿verdad? Ese espacio en blanco me va a permitir organizar mis pensamientos, no solo en la agenda del día, organizar mis pensamientos en, bueno, cómo me preparo para reaccionar ante las distintas emociones que yo voy a enfrentar en esa asamblea. Y hago un pacto conmigo mismo. Hago un pacto, me hablo a mí. No voy a reaccionar violentamente. No voy a devolver mal por mal. No voy a devolver grosería por grosería. No voy a devolver sarcasmo por sarcasmo. Voy a ser una persona cortés, firme, disciplinada. Voy a pararme sobre la ley, sobre el reglamento, sobre lo correcto, sobre la visión de nuestro PH, que es convivencia. Y desde esa proyección de lo que nosotros realmente queremos, del por qué estamos aquí. Esto es Radio Voz PH, la radio de la propiedad horizontal. Desde allí gestiono mis emociones. Temas importantes también para entrenar en nuestro día a día definitivamente es hacer ejercicio. Nosotros tenemos que buscar entornos en los que tengamos actividades que sean diferentes a nuestro día a día. Usualmente el día a día del administrador es el computador, el teléfono, atender muchas personas. Entonces una persona que quiere entrenar sus emociones o quiere buscar una estabilidad, tiene que buscar espacios contrarios a su día a día laboral. ¿A qué me refiero con esto? Si yo me paso todo el día atendiendo gente, mentira que mi terapia para recargarme va a ser seguir hablando con más gente. Tengo que buscar espacios a solas, una caminata en solitario, sin el celular, porque el celular te representa trabajo. Aunque usted se siente a ver TikTok, aunque usted se siente a hablar por teléfono con otra, su cerebro inconscientemente le va a mandar la señal de que usted está laborando. Estás como una herramienta que en tu día a día te genera estrés. Entonces, para descansar la mente y recargarme emocionalmente, yo tengo que aislarme del celular. Yo tengo que tener algunos espacios en solitario, porque estoy rodeado de gente todo el tiempo, atiendo y converso. Entonces, una caminata silenciosa, solo con tus pensamientos, sin el celular, sin un computador, en contacto con la naturaleza. Esos son elementos que nos van a ayudar a nosotros a tener herramientas que emocionalmente nos van a generar paz, nos van a estabilizar. Hacer ejercicios definitivamente es una receta dura, al menos lo digo desde mi punto de vista, que me cuesta hacer ejercicios, pero científicamente está demostrado que tiene un impacto impresionante en nuestra calidad de vida, no solo física, sino también mental. Es importante. Rodearnos de un círculo de protección que nos agregue valor. ¿A qué me refiero con un círculo de protección? Es un pequeño grupo de personas, no necesariamente estoy hablando de familia, ojalá sean tu familia, pero no siempre es la familia. El círculo de protección son personas que te comprenden, te escuchan, no te juzgan, te inspiran y te orientan. Y no te orientan como un sabio, como un gran maestro, no. Te ayudan a pensar, te ayudan a poner en orden tus pensamientos, te guían en una discusión, están ahí para escucharte, están ahí para llorar contigo, están ahí para decirte te comprendo, no te
juzgo, están ahí para decirte te entiendo, están ahí para decirte a lo mejor puedes hacer esto. Ese grupito de gente especial, gente positiva, gente que te agrega valor, es la que yo tengo que tener a mi alrededor. Nosotros Pero eso yo considero que definitivamente no es fácil. Yo creo que dentro del ambiente que se desenvuelve la sociedad siempre, bueno, realmente esas reuniones de amigas a veces son para quejarse del marido, de los hijos, bueno, sales muy contenta porque te desahogaste, pero el día siguiente sigues en la misma situación, no en la misma crisis. Sí, pero entonces, ojo, una cosa es mi reunión de amigos. Yo tengo amigos que no son mi círculo de protección. Y somos súper amigos. Escúchame, yo voy, nos sentamos en un restaurante, en un barcito, y usted empieza a hablar mal de la vida de medio humanidad, ¿cierto? Está bien, es divertido. Y te ríes y criticas y desbarapicamos a la gente. exacto. Eso es una terapia. Pero el círculo de protección, Maruquela, el círculo de protección son 3, 4 personas. Que dentro de ese círculo de amigos que tú tienes, más allegados, son aquellas personas más allegadas. Son tus más allegados, pero te digo, es un tipo de persona que siempre estará allí para inspirarte hacia adelante. No Sí, por eso ahí vamos. Dice, ahí tenemos que ir también, pues hemos visto que todas las situaciones que uno, la manera de administrarse uno mismo es conocerse, ¿no? Conocerse uno mismo, y la manera también es tomar decisiones y alejarse de personas también que sabemos que son nuestros amigos, a veces son nuestros hermanos, a veces son hasta nuestros propios padres, pero a veces son personas que depositan también toda su basura dentro de nosotros. Claro. Y nosotros también los utilizamos para depositar basura, y de ahí generan más cosas tóxicas que nos dañan. O sea, la idea es que la importancia, o sea, lo que usted ha dicho, es estudiarse uno mismo, estudiar las amistades, estudiar las situaciones, porque para poder tomar decisiones y saber quiénes son esos grupitos de gente que son realmente luz en tu vida, ¿no? ¿Por qué es un ejercicio duro? Porque tienes que discriminar, tienes que ser selectivo. Hay que ser selectivo. Es un tema de exclusividad, y ahí yo le digo, a ver, yo tengo familia, esposa, tengo amigos, tengo un montón de gente, pero a la hora en que la tristeza golpea mi puerta, a la hora en que la frustración, el desánimo, en que yo no tengo ganas de seguir, porque a todos nos pasa, yo tengo 3 personas con las que yo puedo hablar de cómo realmente me siento y por qué me siento así. Y estas son 3 personas que no me van a decir, coño, es que estás jodido, o sea, pero es que estás en planes, no, pero es que ¿cómo te vas a poner? No, hey, te entiendo, te comprendo, ¿no? Y empiezan a destacarte tus lados positivos, empiezan a recordarte tus sueños, empiezan a recordarte tus potencialidades, empiezan a hacerte ver a ti mismo, a ti misma. Esas personas empiezan a hacerte ver lo positivo que hay en ti, se focalizan en tus fortalezas, en el mundo de probabilidades que tienes por delante, y siempre van a estar allí para decir, está bien, llora, estamos para llorar, vamos a llorar, ¿ya? Pero nos sacudimos, nos levantamos y vamos para adelante, pero nos sacudimos. Ese círculo es difícil porque muchas veces no es tu pareja, muchas veces no son todos tus amigos, y muchas veces no es tu familia. Así es. Círculo. Entonces, como manera de conclusión, licenciado, porque sabemos que usted tiene una actividad y tiene que retirarse unos minutitos antes que finalice el programa. No sé si quería agregar algo más antes de finalizar. Mira, yo creo que esto que ustedes están poniendo sobre el tapete es súper importante. Definitivamente es un debate no solo nacional, sino global. Señalo desde la hipótesis y lo mantengo: pandemia a nosotros nos dejó otra pandemia, la pandemia del COVID nos dejó una pandemia de salud mental. El problema es que no estamos conscientes de ellos. El mundo se ha tornado definitivamente más violento, y lo digo no solo por las guerras y las situaciones que vemos, es que las relaciones humanas en Panamá y en el resto del mundo son más violentas que antes, son agresivas. Nosotros tenemos que tomar conciencia de lo importante y determinante
que es la estabilidad y la inteligencia emocional en nuestra vida. Y desde esa conciencia, ser intencionales para poder desarrollar entrenamientos, lecturas, búsquedas de espacios para trabajar en nosotros. Si no dedicamos tiempo a trabajar en nosotros mismos, vamos a... Bienvenidos a una nueva edición de su programa Hablando con Propiedad, el espacio que tenemos en nuestro proyecto de vida. Tu esencia como persona. Tu esencia vale más que cualquier otra cosa. El mundo nos ha demostrado que el conocimiento no es suficiente. Panamá y el mundo está lleno de gente con muchísimo conocimiento, maestrías, doctorados, experticia, que tienen cero en inteligencia emocional. Cierto. Y no logran concretar sus sueños, no logran establecer carreras exitosas por un problema en habilidades blandas, en inteligencia emocional. Entonces empecemos a reconocer que el conocimiento no es todo en la vida, no es suficiente. Necesitamos ser personas con conocimiento y con inteligencia emocional para poder ser eficaces en la gestión de nuestros roles y en el proyecto de vida que nos hemos establecido. Sin inteligencia emocional no vamos a llegar ni a la vuelta de la esquina. Y tenemos que abrir más espacios para hablar de estos temas. Tenemos que ser más intencionales en nuestro entrenamiento diario propiamente y dedicar de ese tiempito en el que nos buscamos ahí por las cosas en Chain, que si en las plataformas de compras, buscar los espacios para entrenarnos. Entonces, yo diría que es súper importante mandar este mensaje. Si usted quiere llegar más lejos y de mejor manera, entrene su inteligencia emocional. Muchas gracias, licenciado. La verdad que para mí estos temas son sumamente importantes porque dedicamos mucho más tiempo, como usted dice, a buscar información, llenarnos de conocimiento, de tecnología, de una serie de cosas que definitivamente, pues sí, nos llevan a un punto, pero si no conocemos y no nos conocemos nosotros mismos, no conocemos estas herramientas que existen, que hay profesionales como ustedes, hay en TikTok, hay en YouTube, o sea, estas herramientas que son fundamentales para poder lograr nuestra paz en nuestras emociones, en nuestra mente. Así que le damos infinitas gracias por su tiempo. Sabemos que tiene una invitación ahorita mismo y tiene que salir. Le dejo los contactos del licenciado Juan Carlos Córdoba. Su correo es info@sinergia507.com. El teléfono de su oficina, bueno, de su celular también se lo podemos dar, que es 6756-0716. También lo pueden contactar al 6090-4045 y lo pueden seguir por Instagram en @sinergia507. Muchas gracias, licenciado. Esperemos que nos podamos contar con su valiosa ayuda, sus instrucciones en futuros programas, porque hay mucha más información que podemos aportarle a la comunidad. Cuenten con eso. Un placer compartir con ustedes esta mañana, Cecilia y Maruquel. Éxito. Muchas gracias. Sigan abriendo sus espacios. Muchas gracias, Juan Carlos. Feliz día. Bueno, ¿qué te pareció, Cecilia, este programa? Para mí es a otro nivel. Mira, definitivamente aprobado 100%, porque como él lo dijo, nos encargamos de nuestra preparación para estudiar lo que es la formalidad, una carrera, la licenciatura, una ingeniería, un máster, doctorado, y la inteligencia emocional la dejamos de un lado. Y en ese sentido, quiero traerles a colación, yo tuve mi primera experiencia laboral, estaba en la universidad, y como ustedes saben, derecho uno tiene que hacer pasantía porque tienes que ver la práctica en sí de la carrera. Fue en una firma bastante prestigiosa de este país y la abogada que se me asignó, porque es una firma que tenía, o sea, N cantidad de pasantes en esa firma y cada pasante, habíamos 3 o 4 pasantes por abogado. Me tocó una abogada que la verdad, cero inteligencia emocional, muy inteligente, muy capaz,
Llena de Pero- conocimientos. en conocimientos, pero para Claro. tratar a las personas era gritos, o sea, palabras sucias, gritos, y éramos 3 personas, eran 2 varones y yo era la única mujer. Ella trataba a esos hombres horrible, pero gracias a Dios, yo no sé por qué conmigo nunca tuvo ese trato, pero de ahí salían mis compañeros que eran peladitos, o sea, éramos pelados de, no sé, 19, 20 años, 21 años, peladitos, salían los chicos llorando, o sea, de la impotencia, porque no se le podía decir nada, todo era gritos, gritos. Yo, Era la gracias jefa, no se le podía llamar, como quien dice, pues le faltaba el respeto. horrible. Tenía un compañero chiricano que jamás olvidaré. Hoy día es un excelente profesional, yo no sé por qué razón ella lo trataba tan mal a ese chico, pero eran los gritos que uno afuera y escuchaba la horrible. Así que allí, esa fue mi primera experiencia. Imagínate, una niña trabajando y me toca esta cuestión. Pero bueno, uno siempre tiene que ser más astuto y yo me anticipaba. Antes de que ella me preguntara, ya yo tenía, cuando me tocaba mi reunión con ella, yo iba más adelante que ella para evitar que ella se disgustara, o sea que yo siempre le tenía la respuesta. Pero claro, uno aprende eso para tratar a la otra parte, ¿no? Como él dice, uno tiene que conocerse uno y conocer a la persona con la que va a interactuar para no llegar a ese nivel de discordia o de disgusto. Entonces tú tienes que saber con qué persona vas a tratar. Y como él dio el ejemplo, si es un adulto mayor que está ya jubilado, que tiene todo el tiempo para poner todas las quejas habidas por el edificio, tú como administrador o como miembro de la junta directiva tienes que escuchar. Porque ese tipo de personas que ya están en esa etapa de jubilación busca es que lo escuchen, que le tomen en cuenta, porque efectivamente no tienen nada que hacer en el día. Servicio de seguridad privada y centro de entrenamientos Tiger Security Company and Training Center. Tu PH protegido a las 24 horas. La novela turca, como él dijo, escribirle o llamar a algún sobrino, nieto o sus hijos, pero está 100% pendiente de si el vecino sacó el perrito, que el otro no hizo no sé qué. Entonces el administrador es el que recibe todo el rechinchat diario de esta persona. Entonces él tiene que armarse esa paciencia. Me toca escuchar a fulanita del 2B, o sea, identificar y no llegar a un punto de intolerancia. Al contrario, la paciencia, la tolerancia, y claro, si hay algo que está ahí... Un punto importante aquí, Cecilia, con el tema de la paciencia y la tolerancia y la empatía, porque son palabras que las escuchamos a diario. Estoy segura que todos nos dicen, tienes que tener paciencia, tienes que tratarlos bien, pero el tema allí es cómo se hace. Entonces, el licenciado nos regaló una serie de herramientas importantes. Una de esas que me llamó mucho la atención es el tema de concientizarte de que la gente mucho lo de los problemas que uno piensa es que la tienen contra mí. Ay, es que fulanita la tiene contra mí, me tiene rabia, me tiene envidia, quiere fregarme, quiere hablar mal de mí. O sea, uno siempre tiene su conciencia, la gente generalmente tiene su conciencia de que la gente la tiene contra uno. Entonces es importante ese despertar. O sea, uno tiene que despertar esa conciencia y estudiarse uno mismo, identificar cuáles son esas situaciones donde te sacan de contexto, te sacan de control. Entonces es importante identificar. Yo no tengo paciencia. Entonces tengo que trabajar en saber que si una persona, por ejemplo, el ejemplo que tú diste de una persona mayor que viene 4 o 5 veces al día, me llama por el teléfono, me manda chat tal una persona mayor. Por ejemplo, yo tengo que desarrollar, yo sé que hay una situación que hay allí que tengo que desarrollar paciencia. Tengo que tener esos pensamientos. Ahí comienzo trabajando los pensamientos. Oye, esta señora, saber de que esta señora tal vez pues no me va a llamar 5 veces hoy, pero yo tengo que saber de que esa persona, ¿cómo voy a controlarme? Controlar mis pensamientos. No puedo estar todo el día, ya me llamó esta señora que me friega, que me molesta. O sea, si tú misma te llenas esa información negativa, así mismo vas a responder. Entonces, sí, con ira. Con ira y con impaciencia, eso tienes que controlar tus pensamientos para poder que tus emociones
se controlen, o sea, haya cierto equilibrio en tus emociones. Y eso a mí me gusta mucho porque siempre el conflicto es que el otro hace para que yo me moleste. Entonces uno tiene que tratar de identificar uno adentro, trabajar en uno mismo, identificar cuáles esas situaciones que te causan ira, molestia, insatisfacción, frustración, angustia, miedo, temor, porque obviamente pues tenemos una persona que está todo el día sentada en un escritorio o bueno, se para obviamente a mirar las cosas que pasan en el edificio, pero generalmente está sentada en una parte administrativa, entonces tienes miedo también de que venga alguien de la junta directiva, ponga una queja tuya, o sea, hasta ese tema uno tiene que tratar de controlarlo y siempre es de adentro hacia afuera, para que se pueda reflejar. En temas como o sea, preguntas, uno estar siempre, saber si no tengo una información, mira, no tengo la información ahora, pero tal día la tenemos más, la podemos tener ya pues más escueta y se la podemos presentar, pero siempre tener una respuesta que no genere incertidumbre, angustia en uno mismo, preocupación. Mira, y ahora que estamos con este tema sobre las emociones, me trae a colación una junta directiva en la que yo participé recientemente, donde el nivel de insatisfacción de los propietarios era, pero algo descomunal. Eran gritos de aquí, gritos de allá. Este tipo de edificios, si nosotros somos ya sea miembros de la junta directiva o propietarios y administrador de SPH, debemos enfocarnos antes de hacer una reunión de asamblea. Yo diría incluso hacer una invitación a los propietarios a una charla de inteligencia emocional para que la gente baje esas energías negativas que se trasladan en la reunión de asamblea, sí, pero de una manera que al final hay que contratar hasta policía. Quiero que sepas que para que mantenga el orden. Pero por eso mismo es importante ese entendimiento de la junta directiva, de la administración, y hay que trabajar, hay que, como tú dices, mandar esa información a los vecinos que antes de ir a una reunión de junta directiva o una reunión de asamblea, hay que tener ese tiempo durante el día para decirse uno mismo, hacer pactos con uno mismo, cómo vas a hablar, cómo te vas a referir. O sea, si uno no tiene ese entendimiento, se van a dar siempre esas situaciones. Obviamente, si sabemos que una persona, una que está pasando situaciones económicas, situaciones familiares, frustraciones, obviamente, pues va a ir a esas reuniones a depositar toda su ira, porque es el tiempo, es el momento como para desahogarse. Entonces hay que trabajar, yo creo que es un trabajo no de ese día de la asamblea, de la reunión, no hay que trabajar día a día, o sea, eso es un trabajo que hay que hacer diariamente, es una herramienta que uno tiene que establecer en su mente diariamente, de trabajar para que uno pueda tener una buena relación, no solamente con la gente afuera, sino con uno mismo, porque cuando tú te llenas de ira, de angustia, de miedo, y ¿quién es el que sufre? ¿A quién le da la migraña? ¿A quién le dan los dolores estomacales? ¿A quién le salen erupciones? ¿A quién se le cae el cabello? Es a uno mismo. Entonces uno tiene que aprender a trabajar en sus emociones, en sus pensamientos, en lo que conectar el cerebro, o sea, cuando uno está segura de lo que tienes que hacer, conectarlo con tu lengua para poder hablar lo que corresponde y en el equilibrio para poder tener un buen resultado, poder tener una comunicación efectiva, poder llegar a los propósitos. ¿Qué es lo que vine a hacer? ¿Vine a pelear, a depositar mi ira o vine a alcanzar un propósito? Entonces, a solucionar un problema, buscar algo para la convivencia. Entonces, hay que trabajar diariamente. Eso es una que nos dijo el licenciado. Hay que trabajar diariamente en ese tema emocional para poder cumplir y con el propósito que se va a dar en la asamblea o en una reunión de junta directiva con administración.
Exacto. No sé si quieres agregar algo más porque hemos llegado a las 10 de la mañana. Es un tema muy especial, muy significativo para todo ser humano. Debe ser algo primordial en la vida. Trabajar en la mente, en las emociones, buscar ese equilibrio. Y lo importante pues es buscar esas herramientas, ya sean espirituales, emocionales, pero buscarlas, porque definitivamente pues el beneficio que vas a traer a tu vida, vas a cumplir propósitos, cumplir metas y propósitos que no solamente son el conocimiento, sino son en todas las áreas de tu vida. No, nada más para cerrar, hacer énfasis en que ese estrés que tenemos en nuestra vida diaria, tenemos que liberarlo, y el ejercicio, una buena alimentación, dormir las horas adecuadas, también nos ayuda a mantener esa inteligencia emocional. Solamente agregar eso, porque el ejercicio lo dejamos, ay, qué pereza, y mañana hago mañana, y me incluyo, porque yo estoy empezando todos los días y no empiezo. Así que solamente eso quería aportar, y bueno, Maruquel. Dormir, exactamente, dormir es importante, muy importante dormir. Generalmente, pues cuando tenemos una preocupación no dormimos, una angustia no dormimos, pero hay que buscar alejarse del celular un tiempo antes de dormir. Recomiendan 1 hasta 2 horas alejarse del celular antes de acostarse a dormir. De repente tomarse un té de manzanilla, un té de tilo, es buenísimo para conciliar el sueño cuando buscas algo natural. También hay medicamentos que te ayudan a descansar, como la melatonina. La melatonina es un medicamento que te ayuda hasta para la piel, quiero que sepas, y las arrugas, y también te ayuda a descansar. Entonces, hay que buscar, hay que buscar siempre, el que busca encuentra. Siempre hay herramientas, medicamentos naturales para poder reconciliar, descansar profundamente, que es lo que se requiere para otro día lleno de retos. De energía, energía positiva, que es lo más importante. Bueno, Maruquel, te cedo la palabra para que despidas el programa, y por mi parte fue un programa súper bueno, porque me ayudó a mí a identificarme, porque no estoy durmiendo bien y no estoy haciendo ejercicio, así que por ahí ya tengo un temita, así que te doy la palabra para que des el cierre. Bueno, la verdad es que para mí también es muy especial este tema, el tema de inteligencia emocional. Yo espero que a todos los que lo escuchen pues pongan en práctica, porque lo más importante no solamente escuchar, sino poner en práctica, en acción lo que escuchamos. No solamente es el conocimiento, o sea, hacernos técnicos en seguridad, hacernos técnicos en piscina, hacernos técnicos en muchas cosas que se requieren para la administración de un pH. Lo importante es mantener esas emociones en equilibrio. Así es que espero que sea de agrado para todos ustedes. Nos despedimos de su programa Hablemos con Propiedad. Cecilia Castro. Nos pueden seguir por las redes sociales, @CecitaCastro18, y Maruquel Retali Paredes. Me pueden ubicar también en nuestro Instagram, @MaruquelRetali. Un abrazo a todos, lo esperamos próximamente la otra semana con otro tema también de impacto para todos ustedes. Saludos. Gracias por acompañarnos en esta edición. Esperamos que la información compartida haya sido de gran valor para ustedes. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y estar atento a nuestra próxima emisión. Esto es Radio Voz PH, la radio de la propiedad horizontal.